Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Señores, el mundo no sale de una cuando ya está metido en otra, o cuando no se inventan otra. Los norteamericanos, que son grandes negociantes de las guerras, y no para independizar países, ni pueblos, ni nada por el estilo, sino para ocuparlo y saquear toda su riqueza. Los norteamericanos no se llevan de lo que explicó aquel famoso escritor chino, Sun Yat-sen, con relación a las guerras, porque eso es un arte, lo decía él. Para mí, todo lo que signifique muerte no es un arte, al contrario, salvo que sea naturaleza muerta, como hay una famosa obra por ahí. El hecho es que el mundo está al borde de una tremenda crisis, peor que la Primera Guerra Mundial del 14 o la Segunda Conflagración, que solamente la patria madre rusa perdió casi 30 millones de gente. Eso no debe pasar jamás. Sin embargo, los negociantes de la guerra, que son los norteamericanos, insisten en de cualquier cosita armar un tremendo lío. Una ex provincia de la famosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que fue pues regalada a un grupo de gente por ahí como otras tantas, ahora se ha rebelado contra la hermana mayor, o sea, la Rusia, que es Ucrania. Entonces, ¿qué ocurre? Que un amigo de la gente que están por dividir a ese país, que están a 8.000 kilómetros de distancia, ha cogido para allá como buen vendedor, como Dal Carnegie, a vender sus armas. Pero esa venta de armas significa matar a muchísima gente, incluyendo a sus propios soldados. Porque, por ejemplo, solo un caso de Afganistán, eso es increíble lo que está pasando en ese país. Lo aplastaron, provocaron millones de muertos, más de 800.000 millones de dólares perdidos y 20 años para después salir con el rabito detrás de la pierna. Eso, los gringos, los dueños del mundo. Entonces ellos quieren volver sobre esa situación, pero en otro punto del globo. Y entonces la opinión pública mundial está muy nerviosa, está en un estado de gran zozobra, aparte de la situación de salud del COVID y la misma situación económica. Entonces, nosotros hoy aquí hemos traído a un catedrático universitario, historiador, él, que es una persona bastante entendida en ese tipo de situación. Y nos va a ser un gran privilegio tenerlo aquí con nosotros y para ustedes, después de que el profesor Jorge Luis Meléndez dé su parte introductoria al programa de hoy y yo le diga la sorpresa de invitado que le tenemos. Sí, gracias Rafaelito. Yo creo que repitiendo el comentario que hizo Helga Sepp en torno a la crisis de Ucrania, ella estaba viendo un caso similar a la de la crisis de los misiles cubanos de 1962, pero a la inversa. ¿Por qué decía esto? Porque simplemente el presidente John F. Kennedy, en ese entonces presidente de los Estados Unidos, alarmado decía que no podía tener inseguridad a 5 minutos de Washington. Y obviamente el caso de Ucrania, con esta de la extensión de la OTAN y las pretendidas sucesivas provocaciones contra los rusos, pues ellos quisieran armarla también con ese tipo de misiles. Lo importante, creo que el mundo tiene que reaccionar, o sea, no es que estos grandes presidentes o grandes directivos que solamente asuman la responsabilidad. Yo creo que la población común y corriente como nosotros tiene que hacer sentir su llamada de que este mundo lo que necesita es paz,
porque saben que una guerra nuclear desaparecería la humanidad. Y por lo tanto es impensable, inclusive ellos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las 5 potencias que tienen armas nucleares, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, declararon que una guerra nuclear no se debe dar nunca. Entonces, bajo este criterio, todas las jugarretas que se hacen al interno de gente que quiere lo que usted dice, quiere estas provocaciones, y llevar a una conflagración a un punto, o sea, solamente es entendible ante la crisis de todo el sistema financiero de los Estados Unidos y del mundo, el mundo occidental. Entonces, yo creo que como seres humanos comprometidos con la paz de todo el mundo, cada uno de nosotros, los que escuchan este programa, tienen que expresar su opinión en contra de esta posibilidad de un conflicto a esos niveles. Yo creo que me parece una buena presentación lo que vamos a tener con nuestro invitado, claro, y espero que estén todos complacidos después. Gracias. Bien, hacemos un breve descanso comercial y entonces para ya ir al fondo de la entrevista con el prestigioso invitado que tenemos hoy aquí. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo tengo mis 3 vacunas. Mi esposa tiene sus 3 vacunas. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné. Ahora te toca a ti. Hoy hemos avanzado décadas en la República Dominicana. Hoy ese Ministerio Público no responde a objetivos políticos. Hoy ese Ministerio Público no recibe órdenes del gobierno, ni mucho menos de su presidente. Hoy el que la hace, la paga, sea de quien sea, del partido que sea, del nivel social que sea o la supuesta cuña que pueda tener. Porque esa es la única manera en que se desarrolla una sociedad, cuando todos somos iguales a la ley. Estamos trabajando y estamos cambiando. Yo estoy harto ya. Yo lo que quiero es que quiten el toque de queda, poder salir a la calle a cualquier hora, janguear, comerme un chini. Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio. Ya está bueno. Ajá, todos estamos cansados. Que quiten el toque de queda depende de nosotros. Si no nos vacunamos, no lo van a quitar. Porque nos jodemos. Bueno, vacúnense ustedes porque yo no. Súbeme la música ahí. Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda, porque falta una sola persona por vacunarse. En verdad lo que yo estaba diciendo es que yo me voy a ir a vacunar. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos. Vacúnate, refuérzate, ya. En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES celebramos la obtención de la certificación ISO 9001-2015, una apuesta seria a la calidad, incorporando estándares internacionales en nuestros procesos que elevan el valor del servicio público. Estamos dando pasos históricos hacia la transparencia y la eficiencia. Definitivamente, en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, estamos cambiando.
Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos creando las condiciones para que puedas salir a trabajar y progresar. Sabemos que tener un buen empleo significa mucho para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. La lucha contra la corrupción, una visión clara del presidente Luis Abinader, no solo está generando frutos en el país, sino que ha logrado notoriedad internacional. La American Society Council of Americas y Counter Risk lanzó por 3ª ocasión el ranking de capacidad para combatir la corrupción, publicado en Agencia EFE. En este tercer estudio se evidencia que República Dominicana mejoró del 13 al 10 su capacidad para combatir la corrupción. En el 2020 el índice era de 3.26 y con la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader ascendió a 4.38. De acuerdo al índice CCC 2021 presentado en Londres, el combate contra la corrupción en América Latina decreció durante el 2020 a consecuencia de la pandemia, pero en República Dominicana avanzó. El documento explica que el país se posicionó en una franca mejoría al darse avances significativos en la categoría de capacidad legal, gracias al impulso del presidente Luis Abinader en la lucha contra la corrupción. Es evidente que estamos cambiando. Bajo el sol caribeño de la República Dominicana, se tejen inspiradoras historias que mueven a millones de dominicanos y dominicanas a ser creativos y abrir las puertas a nuevas oportunidades. Ahí, donde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES se erige con un rol protagónico como pieza clave de la reactivación económica. Hoy es un buen momento para ser más honrado, para ser un niño, para acercarte, para ponerte en movimiento, para decirle que sí, para dejarte llevar, para perder el miedo, para empezar, para cambiar. Tu mundo empieza hoy. Arrancamos este espacio extraordinario, muy especial de hoy, con un querido amigo, catedrático universitario, historiador, una persona con muchas inquietudes sociales. El profesor Dante Cruz ya había estado aquí con nosotros y no podíamos dejar pasar por alto la presencia de él aquí para que nos dé su opinión muy autorizada con relación a esta cuasi amenaza o amenaza per se de Estados Unidos contra un país que está a 8.000 kilómetros de distancia de su nación. Profesor, ¿hacia dónde conducen todas estas barbaridades en que todavía el capitalismo quiere seguir manteniendo a la humanidad? Gracias, muy complacido de estar nueva vez por acá. Pero no Dante Cruz, sino Dante Ortiz. Dante Ortiz Núñez. La mamá. Vamos a ver. Las intervenciones introductorias de ambos conductores de este programa contienen los elementos clave para entender lo que está pasando. En 1945 concluyó la Segunda Guerra Mundial. Y en 1947 se da inicio al periodo conocido como la Guerra Fría, de aproximadamente 40 años, hasta 1991, cuando
se desmembra la Unión Soviética. En esos 45 años hubo lo que se llamó un poder mundial bipolar, compartido entre dos modelos societales, uno encabezado por los Estados Unidos de Norteamérica y todos los países capitalistas que le seguían, y el otro, la Unión Soviética y los países de la llamada comunidad socialista. Esta Guerra Fría fue una guerra económica, política, cultural, deportiva, en todos los órdenes. El brazo armado de los países capitalistas, liderado por los Estados Unidos y 12 países, fue la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN o NATO, por sus siglas en inglés, que nació para contener el avance político-militar de la URSS. Y en 1955, la URSS y sus 8 aliados crearon el Pacto de Varsovia para responder a los Estados Unidos. Ambos eran potencias nucleares y, paradójicamente, ambos líderes, los líderes del mundo capitalista y el líder soviético de aquel entonces, hasta el 53, Joseph Stalin, tuvieron la inteligencia de nunca poner la humanidad a tiro de un rumor sobre una guerra termonuclear, porque ambos bandos eran conscientes de que después de una guerra de esa naturaleza no hay mañana, no hay futuro. Por tanto, se mantuvo un equilibrio político-militar, continuó la guerra por otros senderos, Stalin muere en el 53 y tenemos una segunda fase de la Guerra Fría, del 53 al 69, donde vamos a tener los episodios más candentes. Vamos a tener el fin de la Guerra de Corea, vamos a tener el conflicto en Turquía, en Grecia, la crisis de los misiles en Cuba, los golpes de Estado propiciados por los Estados Unidos en América Latina, pero en ningún momento se va a hablar de guerra termonuclear. Y en el 69 pasamos a un segundo momento, hasta el 79, el 76, y comienza lo que se llama una política de distensión, una política de coexistencia pacífica, una política de entendimiento, a donde el seno de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, es el escenario donde se dirimen los grandes problemas. Sin embargo, la competencia militar de la URSS y los países socialistas frente a Estados Unidos y sus aliados se saldó en un fracaso. Y a partir del 89, a pesar de haberse pactado la reunificación de Alemania y el compromiso verbal de que la OTAN no se expandiría hacia las fronteras soviéticas, eso se llevó a cabo, se produjo la reunificación y, sin embargo, en ese momento, la OTAN, que tenía solo 15 países, comenzó un proceso expansivo, puesto que la Unión Soviética se desmembró en el 91. Si no tenemos en cuenta que al caer la Unión Soviética se cierra un ciclo histórico, el ciclo de la Guerra Fría, el ciclo del poder bipolar en el escenario mundial, y se abre un nuevo ciclo histórico dominado en todos los órdenes por los Estados Unidos de Norteamérica, que vamos a llamar el poder unipolar hasta el día de hoy. Si no entendemos eso, no podemos aproximarnos
a los acontecimientos del presente, del día a día, en Ucrania, en Europa, en Australia, en el caso de las provocaciones contra China en Taiwán, etc. Pero doctor, dígame entonces, la situación interna de los Estados Unidos. Voy para allá. ¿Qué ha pasado? Que en este momento que decía yo que Estados Unidos tenía 15 miembros activos en la OTAN era un instrumento militar de la política norteamericana. Pero desde la caída de la Unión Soviética, donde la OTAN no hizo un solo movimiento ofensivo, tampoco lo hizo el Pacto de Varsovia, vamos a tener que, desaparecida la Unión Soviética, Estados Unidos y la OTAN, asusado por Gran Bretaña, por los intereses económicos, pero básicamente financieros de Gran Bretaña, de la Cité de Londres, tienen 31 países y se han estado dirigiendo hacia un cerco político-militar estratégico contra la Federación Rusa. Entonces, llegamos a 1999, donde Putin toma el poder en la Federación Rusa y reúne a un equipo, evalúa la situación de la caída y toda la situación calamitosa que vivía la antigua Unión Soviética, y se plantean planes de recuperación. Y uno de esos planes de recuperación fue la recuperación militar. Dejémoslo ahí. Pero más que la recuperación militar, la recomposición institucional, la recomposición económica y ético-moral. Porque lo que había ocurrido bajo el gobierno del borracho de Yeltsin fue catastrófico, una vergüenza mundial de que volvió el hambre, volvió la prostitución, se entró al mundo de las drogas y sobre todo el desmembramiento de cientos de bombas atómicas que nadie sabe dónde fueron a parar. Entonces, observemos lo que ha pasado desde el 45 hasta hoy, que estamos en el 22. Mientras China del 49, cuando ganó frente al Kuomintang, hasta el día de hoy, invierte en educación, luego pasando por un periodo catastrófico de la situación de Mao y lo que hizo como sugerencia económica, tras la muerte de Mao y el dominio de Deng Xiaoping, vamos hacia las 4 modernizaciones y la apertura de la sociedad china a los fines de que vengan los capitales y se produzca una transferencia tecnológica que ha permitido llevar a China al sitial mundial que está hoy y que le llamamos la fábrica del mundo. En ese mismo lapso, ¿qué ha acontecido al interior de los Estados Unidos? Que se han embargado en más de 72 conflictos militares de baja intensidad, que tienen fuerzas militares en 86 países, que tienen más de 2 millones fuera de su territorio, que tienen que comprar agua, comida, salario, etc. Por ejemplo, el complejo industrial militar norteamericano, denunciado en el 59, ese complejo industrial norteamericano tiene en torno suyo cerca de 35 millones de personas que están en la investigación, que están en física, en química, en la farmacia, en la tecnología, en la comunicación, en la vía satelital. Y esto va a dar como resultado que haya una compenetración entre las investigaciones científicas de institutos particulares y universitarios con los productores de armas y los grandes negociantes internacionales, así como el Pentágono. Entonces, la economía norteamericana, a partir de 1971, cuando Richard Nixon, en una jugada asqueante para los intereses del pueblo norteamericano, quitó el respaldo en dólar que se había acordado
en Bertolt Brecht y deja las monedas internacionales flotar, y a partir del 73, cuando surgen los petrodólares, estableciendo con su dominio militar en los países árabes productores de petróleo, que solo podía venderse petróleo con dólar, y ahí surge el concepto de petrodólares. La economía norteamericana, tras la revolución neoconservadora de 1979-80, que tiene su epicentro en Inglaterra y más tarde en los Estados Unidos, y que tiene su experimentación en la dictadura sanguinaria de Pinochet en Chile, vamos a tener que ese triunfo neoconservador lleva a los llamados halcones al poder de la política interna y externa, pero al mismo tiempo privilegia en términos económicos no la producción física de bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas, sino las especulaciones financieras y bursátiles que satisfacen los intereses mercuriales de la banca especulativa, no de la banca sana, sino de la banca especulativa. Y se ha creado una gran oligarquía internacional alrededor de los capitales financieros. Entonces, Estados Unidos se ha desindustrializado. Estados Unidos no es la economía sana que fue hasta la década del 50, 60 y parte de los 70. Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo. Estados Unidos tiene una infraestructura envejeciente. Estados Unidos tiene una sociedad altamente dividida en función de las ideologías del fundamentalismo blanco contra la población judía, china, asiática, contra la población latinoamericana, contra la población afrodescendiente. Entonces, en ese contexto social e ideológico, Estados Unidos está profundamente dividido. Pero además, se ha verificado que por primera vez en la historia norteamericana, generales del Pentágono desobedecen órdenes presidenciales de su jefe ejecutivo, creando una crisis significativa. Además de esto, tenemos que ser capaces de entender cómo el sistema electoral norteamericano bloquea la participación de los sectores populares y hace que los colegios electorales sustituyan al pueblo, y por tanto la democracia norteamericana, que fue orgullo e imitación durante siglos, hoy esté atravesando una crisis de representatividad, una crisis de hegemonía que a su vez se articula con la situación general económica y militar para crear un cuestionamiento generalizado a la posibilidad de que Estados Unidos siga dominando hegemónicamente primero a sus aliados, a los neutrales y a sus enemigos. Ese es el contexto general, para que luego nos aproximemos a cómo durante el periodo 1991 en adelante, Estados Unidos ha llevado a cabo 16 guerras contra los países que integraban a Yugoslavia, contra Libia, que era el país de mayor desarrollo relativo de África, contra Siria, contra los países negros, de la parte subsahariana, sin hablar de Afganistán, sin hablar de otras, de Timor Oriental, sin hablar de los golpes de Estado en América Latina. Entonces, Estados Unidos ya no tiene el control monopólico de las informaciones, pues con el desarrollo de la tecnología militar que tras Vietnam se liberó y se pone al servicio de la sociedad civil, hoy tenemos la posibilidad de obviar las informaciones instrumentalizadas de la prensa oficial proestatal y crear una opinión pública mundial que responde a otros intereses, a donde el epicentro de esos intereses son la no guerra y poner la ciencia y la tecnología al servicio de la humanidad. Ellos parece que han abandonado a los padres fundadores de Estados Unidos, que libraron una batalla precisamente con ese imperio británico
Y ahí yo creo que encaja bien porque ya Estados Unidos en este momento está perdiendo mucha representación porque a no ser por los cambios de régimen, a estas revoluciones de color, estas invasiones, no ofrece alternativa al mundo. Y lo que sorprende es que el mundo definitivamente ya no es unipolar ni bipolar, es multilateral. Y entonces la base del multilateralismo significa que el bienestar debe ser para toda la humanidad en plenitud. Y no estas provocaciones de un grupo de norteamericanos, porque hay muchos gringos que son patriotas, que están en alianza con todo el resto del mundo. Pero esta casta oligárquica, digamos, conectada a los intereses británicos, principalmente, como dice el doctor, a estos intereses financieros, buscan provocar porque estamos casi al estallido de una burbuja y una guerra podría caerles bien, pero ellos se están exponiendo a destruir la humanidad por esto. Yo creo que su razonamiento es bastante claro. Ellos, profesor, ellos creen, porque Estados Unidos vive como en el pasado, ellos creen que el mundo de ahora es el mundo de los años 30 y tanto, cuando allá inclusive hubo el gran problema económico que hasta los millonarios tenían que hacer fila para que le diera un pozolito de comida en la gran recesión. Pero, y sorprende mucho también todo esto que uno está viendo ahora, de que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los rusos y los norteamericanos actuaron juntos en contra de los alemanes. Y en la actualidad hay la Soyuz, la plataforma rusa allá en el espacio, donde hay astronautas norteamericanos y astronautas rusos. Y ese debe ser la senda. Esa es la solución de los problemas de la humanidad. Que aquellos países que tienen tecnología de punta en todas las áreas comiencen una colaboración a los fines de sacar al resto de la humanidad que permanece en condiciones materiales de existencia de pobreza extrema, sacarla a través de la educación, a través de la cultura, a través de la expansión de los servicios médicos, a través de la expansión de la vivienda, de la cultura en términos generales. Pero cuando tú tienes una situación de una oligarquía financiera que se alimenta de especulaciones bursátiles, de tráfico de moneda y descuida la producción física que satisface y responde a las necesidades de la humanidad, entonces tú estás en un mundo y en una organización de la humanidad que ya entra en contradicción con la humanidad misma. Y cada vez que históricamente se ha presentado una situación a donde los modelos económicos sociales dominantes entran en contradicción con los intereses de las poblaciones, ahí se produce un salto cualitativo para crear otra forma de organización superior que satisfaga y resuelva los problemas de la humanidad. Claro. Ahora debemos pasar estas cámaras y los audios hacia Washington a propósito, porque allá hay un segmento de la población también preocupado por lo que está haciendo su país. Y me refiero a los amigos del Instituto Schiller de Washington, en la persona de nuestro querido y particular amigo Dennis Small. Adelante, Dennis Small. Soy Christopher Román. Y yo, Adrián. Fundadores de la empresa Tradesmart Technologies, que ayuda a potenciar y maximizar los resultados de las zonas francas. Somos ingenieros mecatrónicos y nuestra misión surgió como respuesta a las necesidades de las industrias. Con la misión no solo de apoyar a las zonas francas a potenciar y maximizar sus resultados, sino también impulsar al país a través de la tecnología. Diferentes sectores tales como agricultura, ciencias de la salud, seguridad, entre otros. Para nosotros es un gran compromiso poder impactar directamente a través de lo que sabemos hacer, tecnología. Tenemos varias empresas de zona franca que han confiado en nosotros. Actualmente estamos colaborando con empresas como Edwards Life Sciences, Eaton, Medicare Fusion y otras que han confiado plenamente en nosotros.
el equipo de Tracemark Technologies tuvo la oportunidad de participar en una competencia de la NASA y obtuvimos un reconocimiento a nivel global. Y del mismo modo, la MESID, al equipo de investigación y desarrollo, nos otorgó becas. Este pasado octubre del 2021, Tracemark Technologies ofreció un reto a la comunidad en donde los animamos a asumir la misión que nosotros teníamos de impactar al país a través de la tecnología, con la temática de la sequía, presentándose grupos multidisciplinarios que tenían la misión de enfrentar este problema a través de la tecnología y poder ofertar soluciones. Fue a través de 3 equipos finalistas que, sin pensarlo, participaban por ganar una beca. Y al final del evento fue revelado este premio y pudieron entonces tomar lugar sus soluciones y apoyo de parte de la comunidad y de INTEC. Somos Tracemark Technologies y apoyamos a las zonas francas. Y al igual que nosotros, aquí tienes futuro. Hoy es viernes 28 de enero del 2022. Mi nombre es Denis Small. Está la llamada o el informe semanal del movimiento larouchista. Y esta semana el mundo sigue en la cuerda floja por el peligro de la guerra. No se ha resuelto nada, tampoco ha llegado todavía a estas alturas, obviamente, a una confrontación como tal, pero definitivamente seguimos en una situación realmente delicada. Y mientras más se siga en esa situación, más peligrosa se vuelve. Ahora, esta era la semana en que se esperaba y ocurrió la respuesta por escrito por parte de Estados Unidos a las exigencias rusas respecto a su seguridad, una respuesta por escrito a lo que ellos están exigiendo, que son 2 puntos básicos: que no se puede permitir que la OTAN se siga extendiendo hacia el este, hasta las mismas fronteras de Rusia, en particular que Ucrania y Georgia no pueden entrar a la OTAN, número 1, y número 2, que no puede seguir el emplazamiento de armas avanzadas cerca de Rusia que pueden llegar en 5 minutos de vuelo a Moscú, que esta es una situación que ya agrede su seguridad nacional más esencial. Y Estados Unidos dijo que se iba a responder, y en efecto lo hizo. La semana pasada, cuando pronosticamos que entre la promesa de la respuesta escrita y cuando lo iban a entregar, iban a haber una serie de provocaciones por parte de los británicos, y ha habido eso y más, como ahorita vamos a explicar. Pero básicamente la respuesta que Blinken envió a Rusia no responde a las preocupaciones centrales de Rusia. Esto lo dijo Lavrov. Dijo: no hubo respuesta positiva, no respondieron a las cuestiones centrales. Dicen que no pueden decir que la OTAN no se puede extender más allá hacia el este, porque eso no le corresponde a Estados Unidos supuestamente. Y lo único que plantean, además de repetir lo que han dicho públicamente muchas veces, es cierta negociación o discusión sobre temas secundarios menores, transparencia en Ucrania, sobre movimientos militares, etcétera, etcétera. Pero nada en absoluto sobre lo que ha creado una situación en que Rusia dice que no puede permitir que esto siga adelante. Ahora, una de las cosas que dijo Lavrov, él habló el miércoles y luego el jueves de nuevo, porque el miércoles es cuando recibieron la respuesta por escrito. Estados Unidos le dijo a Rusia que por favor no se hiciera pública esa respuesta,
Rusia dijo que por el momento eso está bien, pero que lo más probable es que si se filtre, es decir, yo creo que los rusos, precisamente para evitar lo que pasó con las promesas vacías que luego nunca se cumplieron, va a asegurar que el público conozca lo que es la respuesta de Estados Unidos. Pero la cosa adicional que dijo Lavrov, él platicó sobre lo que fue la conversación con Blinken, y ante la declaración de Blinken, de que Estados Unidos no podía, porque no le correspondía, decir que la OTAN no se puede extender más al este, Lavrov le recordó el hecho de que los Estados Unidos han firmado 2 acuerdos internacionales de la OCSE, uno en el año de 1999 en Istambul y el otro en el año 2010 en Astana. Y esas declaraciones dicen, en efecto, que Estados Unidos, como los otros que firman, no van a extender sus agrupaciones militares en la dirección del otro. Es decir, es un tratado internacional que Estados Unidos firmó y que no ha cumplido, es más, lo ha violado desde el primer momento. Y Lavrov le preguntó a Blinken que cómo explicaba eso. Y lo que dijo Lavrov es que Blinken simplemente encogió los hombros, no respondió. Yo no sé, o no me importa, o ve tú a saber. No sé exactamente lo que significaba eso de encoger los hombros, pero no dijo nada sobre lo que es la cuestión central, que es una preocupación muy real. Y por si quedaba alguna duda de si Estados Unidos iba o no poder, o la OTAN iban o no poder, o que los británicos iban o no poder meter una cuña entre Rusia y China, Wang Yi hizo declaraciones sobre el tema de la coordinación entre Rusia y China, donde dijo que la preocupación de Rusia sobre seguridad es muy razonable y Estados Unidos debe responder a esas preocupaciones. Esto fue antes de la respuesta escrita. Y luego el portavoz de la Cancillería de China, Zhao Lijian, dijo lo siguiente: no existe ningún límite superior, ningún techo a la confianza mutua entre China y Rusia. No hay zona prohibida de nuestra cooperación estratégica. No existe límite respecto a hasta dónde puede llegar nuestra amistad de larga data. Dijo, la relación China-Rusia es un modelo del nuevo tipo de relaciones internacionales en el sentido verdadero. No nos interesa y no vamos a crear llamadas alianzas y grupúsculos pequeños que se unen en base a intereses egoístas con el aspecto mental de la Guerra Fría y que piensan en términos de binomios de manera binaria, de ver que algunos son amigos y los otros son enemigos y ahí, hasta ahí nada más. Entonces, esa es la respuesta bastante clara de China ante este impasse, porque es un impasse entre Rusia y Estados Unidos. Ahora, lo que creo que es muy importante recalcar de entrada para poder evaluar esta situación y para poder ver si se trata nada más de un impasse diplomático y, por supuesto, cada lado está negociando con una línea dura para luego poder echarse para atrás o dar un paso al costado y negociar, etc. Si se trata de eso, se trata de otra cosa, hay que dar un paso atrás y mirar lo que es el aspecto decisivo sobre la causa de lo que está ocurriendo. La cuestión de las sanciones económicas. Lo que la gente piensa, lo que dicen, es que las sanciones y las amenazas de más sanciones en contra de Rusia forma parte y se lanzaron por el conflicto estratégico respecto a la guerra y demás. Es decir, que lo que está motivando esta confrontación en lo económico es la crisis estratégica y militar.
La realidad es exactamente lo opuesto. Es al revés, porque en realidad es la necesidad de lanzar el ataque económico en contra de Rusia y China que está provocando y se usa como justificación los problemas estratégicos y militares. Es decir, es una provocación intencional porque el objetivo es el ataque económico a Rusia y a China y hacerlos desaparecer por completo. Ahora, en ese sentido, es importante mencionar lo que dijeron el martes dos funcionarios de alto nivel del gobierno de Biden, donde hablaron un día antes de que se diera la respuesta, pero por escrito, y hablaron de lo siguiente. Y por cierto, yo creo que esta es una noticia que se desconoce y donde sí se conoce, se ha subestimado la importancia de esto. En cierto sentido, yo creo que esta declaración es la clave de todo lo que ha pasado estas semanas. Entonces, estos funcionarios dieron un informe off the record ante muchos periodistas y dijeron que querían elaborar sobre las medidas increíblemente potentes, dijeron, que Estados Unidos está planeando junto con sus aliados para imponer, entre comillas, costos económicos severos en contra de Rusia y en contra del pueblo ruso, y también detallaron la planificación de contingencia que se está realizando para lograr que Europa, si es que se lanzan estos ataques económicos, no quede destruido por las mismas medidas. Dijeron, y estas son citas textuales de altos funcionarios del gobierno de Biden, dijeron, la manera gradual de orientar las cosas es una cosa del pasado y ya no lo vamos a aplicar. Esta vez vamos a empezar desde arriba, en el punto de escalar, vamos a empezar al máximo y nos vamos a quedar ahí. Estas medidas, dijeron, ya están provocando ventas de los bonos rusos en los mercados internacionales, está aumentando los costos internacionales de Rusia para pedir dinero prestado y está forzando una devaluación del rublo ruso, destruyendo el valor del rublo. Eso simplemente por hablar, dijeron, de sanciones con consecuencias masivas. Dijeron, cita textual, lo que tenemos que hacer es golpear las ambiciones estratégicas de Putin para industrializar a su economía. Tenemos que golpear eso muy fuerte, dijeron. Tenemos que socavar las aspiraciones de Putin que tiene él para ejercer influencia en el escenario mundial. Hay que imponer, dijeron, controles de exportaciones de Estados Unidos hacia Rusia para negarles acceso a las tecnologías que son decisivas para sus propias ambiciones para desarrollar capacidades de alta tecnología en los sectores aeroespaciales y de defensa, en láseres y sensores y en aspectos marítimos, inteligencia artificial, robótica, quantum, etc. Dijeron, estamos dispuestos a trabajar con cualquier país que sea para negarle a Rusia los inputs, los insumos que necesitan para diversificar su propia economía. Porque con todo esto va a conducir a que se atrofie la capacidad productiva de Rusia después de cierto tiempo. Dijeron que Europa en este momento depende de suministro de gas natural de Rusia y es una dependencia que les preocupa a estos guerrilleros económicos. Lo que tenemos que hacer, dijeron, es tomar control de cualquier flujo de suministros de gas natural en todo el mundo, Medio Oriente, Norte de África, etcétera, y canalizarlo hacia Europa para que ellos se puedan defender si es que Rusia corta el suministro de gas natural. Y que todo esté listo, dijeron los dos señores,
para cuando nosotros decidamos apretar el gatillo. Es una cita. Cuando vamos a apretar el gatillo. Ahora, también hubo un comentario sobre esto del lado de Rusia, porque otra de las amenazas ha sido la de quitar a Rusia del acuerdo SWIFT, es decir, del sistema de comunicaciones bancarias para las transacciones financieras. Nikolai Suravlev, que es el vicepresidente de la Cámara Alta, es decir, del Senado de Rusia, el Consejo de la Federación, bueno, hay que preguntarnos, dijo, ¿cómo van a poderse manejar los países europeos sin el suministro de productos rusos, petróleo, gas natural, metales y otros, cuando no pueden comprar eso si es que se saca a Rusia de SWIFT? Es decir, es todo un plan, es toda una estrategia de guerra económica total, la misma que se ha declarado que se tiene que librar en contra de China. Y ese es el motivo, no es la consecuencia de los problemas estratégicos, es el motivo, lo que realmente están buscando, eso es lo que tienen que imponer por el desplome de la situación económica. Por lo tanto, no hay solución que sea nada más una solución diplomática o estratégica o militar. Tiene que ser una solución económica, si no se resuelve este problema de fondo de un sistema que se está desplomando y que está tratando de defenderse, destruyendo a Rusia y a China. Si no se hace eso, no hay solución. Por eso estamos en la cuerda floja. Por eso no es una situación nada más de que se está negociando duro. Y en ese sentido, la evaluación central la dio Helga Sepp-LaRouche en un mensaje, un discurso de honor que fue invitada a dar a el 66 aniversario de el Partido Demócrata Cristiano del Perú. Fue invitada a presentar un discurso que lo hizo con una videoconferencia que se dobló al español, y luego ella participó en vivo con un intercambio de preguntas y respuestas y discusión. Pero en el discurso grabado, que ya lo pueden encontrar en la página de resumen, dijo lo siguiente en ese discurso: la verdadera causa detrás de la crisis geopolítica es que la crisis sistémica del sistema neoliberal ha llegado a un punto crítico. Mi finado esposo Lyndon LaRouche hizo un pronóstico hace 50 años, en 1971, cuando el presidente Nixon desacopló al dólar del oro y reemplazó los tipos de cambio fijos con tipos flotantes. Mi esposo dijo en ese momento que si el mundo sigue en esa trayectoria del monetarismo, tarde o temprano enfrentaría el peligro de una nueva depresión económica, un nuevo fascismo y hasta el peligro de una nueva guerra mundial, a no ser que un nuevo sistema financiero y un nuevo sistema de crédito se establezca con un nuevo orden económico mundial justo. Y eso es lo que está pasando. Esto es exactamente lo que estamos viendo. La crisis se refleja en varios sentidos. Eso todavía no se ha, la crisis económica, todavía no se ha desatado como una gran explosión financiera termonuclear, que sí va a ocurrir, pero ya hay muchos indicios. Se reunió la Comisión de Mercado Abierto de la Reserva Federal esta semana, su reunión mensual. Siguen reduciendo el nivel de emisión cuantitativa, es decir, no le están suministrando tanto alcance especulativo como antes, y siguen hablando de que van a aumentar las tasas de interés empezando en marzo, 3 o 4 veces al año. Pero la amenaza de aumentar las tasas de interés ya está produciendo aumentos de tasas de interés secundarios y está creando problemas, en particular en los países llamados emergentes, es decir, el sector en desarrollo, que están empezando a vivir una situación de flujos financieros que salen de sus países y de regreso a lugares más seguros, es decir, a Estados Unidos. Esto va a causar una situación de insolvencia y de imposibilidad de hacer pagos y de bancarrotas, incumplimientos muy significativos.
El HSBC, el Banco de Hong Kong y Shanghai, también conocido como el Banco Central del Narcotráfico Internacional, como lo ha sido por décadas, publicaron un informe hablando de los cuatro países frágiles ante esta situación de los flujos financieros por los aumentos de las tasas de interés. Es decir, un acarreo de fondos a la inversa. Y los 4 países frágiles y vulnerables, según HSBC, son Brasil, México, Sudáfrica e Indonesia. Ahora, esto tiene implicaciones estratégicas en muchos sentidos, respecto obviamente a Iberoamérica, respecto a los BRICS, Brasil y Sudáfrica. Los 4 países son muy grandes en población, en economía y demás, pero están en la mira. Ahora, y Larry Elliott, que es el director de asuntos económicos del diario Guardian de Londres, escribió un artículo esta semana donde también sonó la alarma por este peligro financiero.